satisfactorio. Uno cuando empieza un posgrado es toda una carga de ilusión, las ganas de empezar algo nuevo. Bueno, hicieron ese sacrificio y llegaron hasta el final. Así que agradecerles por el cursado, felicitarlos por el gran trabajo, agradecerle a Eve como coordinadora que estuvo día a día en cada uno de los detalles, inclusive también en la organización de la jornada del día de hoy, que fue iniciativa de ella y que los convocó a todos ustedes para que estén acá. Así que vamos a empezar con la entrega de los diplomas y con posterioridad vamos a dar la charla. Tarde otra vez, también felicitarlos por estar acá presente. Hola, Cris. Cris. Justo esperemos hasta el fotógrafo y todo. Llegó. Agradecerle también al fotógrafo que un día como hoy que llueve. Viento y marea. Está acá presente. Ya te había buscado reemplazando, mira. Acá. Cristian, ¿por qué? Cristian, igual. Cristian, ¿por qué? Cristian. Gracias. Bueno. Vamos a hacerles pasar y hacerles firmar el actita, que tienen que dar constancia de la recepción del diploma, y después comenzamos con la disertación. Vale. Gracias también a todos los que están presentes de manera virtual, que nos acompañan. Y también está su diploma acá, después se lo entregamos bien. Bueno, invitamos a pasar a Enzo Cardini. Felicitaciones. Mostrando. Soy el primero, todo lo el pagaré así después lo cruzamos. Completo. Le pongo la fecha. Pero a la izquierda. Martín Chasco. Y pero acompaña a la señora también acá. ¿Más? Así que después la chica en la oficina nos... ¿Y está virtual? Emanuel Chiao. No, me hicieron tanto. El otro sobre. Acá. Bueno. Bueno. Adelante. No, Ferrero. Hacemos una simulación, si no es para esta. Hacemos una simulación, no pasa nada. Ahora vamos a dar este. Acá simulamos. Solo una simulación. Ahí que conseguimos uno. Perdón, pero Nada, no pasa nada. pero cuando vos sales, pues, No, y si no le pongo ¿Qué? Sí, Sí, es raro. ¿Sí? No. ¿No? Voy a dar otro igual. te lo mandamos cuando voy a café. El 3 de mayo total va para allá. Toma. El 3 de mayo va para allá. Le doy. Dale. Carla de Juliet. Tampoco. Tampoco está. Ahora sí. Carla, ¿dónde hacer una... Sí, sí. Los que salieron mal.
Gracias. ¿Más? Sí, porque yo voy a conocer el cine. No, lo vamos a buscar. Bueno, Vir, que estaba en la pantalla, la saludamos. Y Alfredo. Ahí ya lo retiramos. ¿Más? Sandra Terreno. Sí, Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. para la familia. Sí. Gracias. Qué bello. Gracias. Bueno. Ahora sí, invitamos a pasar a los disertantes que van a hablar de su trabajo, de investigación. Perdón, eso. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Ahí está. Uno, el otro, ahí está. Ahí está. Voy allá porque tengo el power. Sí. No, no anda el control, así que Dale. nos cambiamos porque tengo el power. Dale, ¿querés? Ahí está el Bueno, ¿Eso es lo más que quieran? creo que Ahí. ahí está. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Enzo Cardini. Enzo, te vamos a presentar. El doctor Enzo Cardini es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, diplomado en la Diplomatura de Estudios Avanzados en Reestructuración de Pasivos y Empresas en Crisis, Cohorte 2022. Es coordinador en la especialización de Derecho del Deporte y nos va a hablar sobre la vigencia de los mecanismos mixtos para la conclusión de la quiebra. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias a Germán, a Eve, por el tiempo compartido, por la paciencia, porque por ahí volver a cursar, volver a encontrarse con un ambiente académico, cuesta adaptarse también a los nuevos mecanismos tecnológicos y estar al día. Y bueno, es muy importante el acompañamiento y la paciencia de los que llevan adelante el maturo. Así que bueno, vale la pena reconocérselos y les agradezco también todo ese acompañamiento y paciencia. La particularidad del tema que elegí viene a razón de que, a raíz del título de la diplomatura que hablamos de reestructuración de pasivos, siempre lo estábamos pensando, siempre durante el transcurso de las clases lo estábamos viendo como que la reestructuración era un comienzo, era como que todo el proceso concursal o todos los procesos falenciales, lo que están buscando como primer medida es reestructurar,
salir de este estado de situación de pago, salir de este estado de crisis, y que tenía su inevitable fin en la quiebra. Es decir, en el momento de la declaración de quiebra, después el fracaso de lo que sería la idea de una reestructuración. Es decir, llegaste a la quiebra, bueno, como jurista, como abogado, como sistema judicial, como sistema de recomposición patrimonial, y bueno, es el fracaso. Y por ahí, un poco la experiencia profesional te lleva a pensar que no es fracaso, al menos desde el punto de vista del deudor siempre, sino un nuevo comienzo para empezar a reestructurar el pasivo, pero desde una base cero. Es decir, sin por ahí la presión o toda la carga de entenderse que hay más por perder. Sino ahora ya desde la situación del fracaso, algo que hoy en esta nueva generación y esta nueva generación de emprendedores lo entienden como algo positivo. Hoy se habla mucho desde el fracaso. Muchos nuevos empresarios, nuevos emprendedores cuentan su historia de éxito desde yo antes de estar donde estoy fundí 5 empresas, lo cual pareciera que está bueno, cuando en realidad, si bien no es algo, digamos, definitivamente malo, no deja de ser algo cuestionable, digamos, defender el éxito desde el fracaso anterior. Porque ese fracaso anterior lo que trae, naturalmente, las desgracias de todas esas personas que se vieron inmersas en un fracaso. El clásico. Pero bueno, cierran las ventanas o las dudas. Bueno, desde este momento de la situación de, bueno, acá sé, empezar a construir. Y la idea de construir, de básicamente reconstruir, desde esta diplomatura de la reestructuración de pasivo, parte de la idea de no dejar de luchar por salvar los activos de la empresa. Activos de la empresa o activos personales, porque podríamos estar hablando de una persona. Y la idea de reflotar esta idea de los métodos conclusivos que nos da la ley de concursos y quiebra ya desde la parte de la quiebra, no desde la parte concursal, y mucho menos de cómo atacar una sentencia de quiebra antes de que comience la liquidación. La idea fue plantear, bueno, desde el momento que comienza la liquidación, desde esa instancia, desde que el síndico va a efectuar la incautación, de que empieza a trabar las medidas cautelares que tiendan a proteger ese patrimonio, bueno, ¿cuál es el nuevo comienzo del fallido para intentar recomponer su situación patrimonial de acá en adelante? Una de las salidas más inmediatas que da la ley es el Instituto de la Rehabilitación. Pero bueno, la rehabilitación muchas veces queda en una circunstancia, digamos, en una situación estrictamente legal, que sucede vencido el plazo y que se declararía ipso iure y con toda la discusión que eso trae, pero que en el caso concreto al fallido no le soluciona nada. ¿Y qué quiero decir con eso? Con la rehabilitación cesan lo que nosotros conocemos como los ciertos efectos de la quiebra, pero quedan algunos muy importantes. Por ejemplo, la inhibición. Y todos sabemos que sin levantamiento de inhibición no hay crédito. Y sin levantamiento de inhibición no existe la posibilidad, al menos tranquila, de enfrentar un nuevo negocio, encarar una nueva empresa pero estás inhibido. Pero hay una quiebra que tenés abierta. Y podemos ir con doctrina, jurisprudencia, y explicarle a los escribanos, a los gerentes de los bancos, al comerciante de enfrente de la casa y a cualquier persona y me va a decir, pero me dice mi abogado que estás inhibido. Sí, pero estoy rehabilitado. Sí, pero esto pasó hace 10 años. Sí, pero la inhibición solamente alcanza los bienes a la fecha de la quiebra y con posterioridad yo podría pedir un levantamiento de inhibición. Sí, pero no. Entonces me trajo la idea de empezar a revisar estas ideas de mecanismos conclusivos y proponer una interpretación más flexible y pro reestructuración ya no el pasivo, sino el pasivo falencial, pero desde el punto de vista del pago. Y cómo poder de alguna manera pagar ese pasivo sin afectar la pars conditio y dentro de los taxativos y determinados, podríamos decir hasta números clausus,
mecanismos extintivos, mecanismos conclusivos que nos da la ley de quiebra. Y llegué a la conclusión, que fue el motivo de este trabajo, de que de los métodos conclusivos que llamamos mixtos, es decir, agarrar un poquito de avenimiento, no voy a explicar, digamos, en profundidad cada método conclusivo, sino voy a dar una idea, un poquito del avenimiento y un poquito de la carta de pago para llegar a un método conclusivo. Hoy por hoy, lo que estábamos viendo también es que sucede que ciertas quiebras, ciertos procesos falenciales, han liquidado bienes y esos bienes no han alcanzado para cubrir el 100% de las deudas. Entonces tenemos un pasivo, un proceso falencial en etapa liquidativa que ha rematado, vamos a dar un ejemplo, un rodado, que con eso se llegó a pagar honorarios de la sindicatura, privilegios generales, o sea, créditos privilegiados generales, y ha quedado toda aquella persona con crédito quirografario que no ha podido cobrar. Y esas personas de crédito quirografario usualmente son bien conocidos por ahí desesperanzados, es decir, personas que a esa quiebra ya no esperan nada de esa quiebra, que nunca más vuelven a presentarse, lo cual de alguna manera casi inhibe la posibilidad de ensayar avenimientos o cartas de pago, y lo que nos queda es la buena posibilidad de ir y contar con la buena fe del juez para decirle, mira, si yo ingreso algo a la quiebra, pago, deposito, ¿podríamos terminar este estado en el cual yo estoy, que es casi un limbo? Y es ahí donde la creatividad de los jueces choca con la letra estricta de la ley. Existen hoy, y ya no es discutido, la posibilidad de estas mixturas de avenimientos, de avenimiento y cartas de pago, es decir, presentar como un método conclusivo gente a la cual un tercero pagó es importante tenerlo en cuenta, y los avenimientos propios que encuentra el fallido para decir, bueno, hay unanimidad, los que han sido desinteresados por un tercero, más los que me prestan su conformidad para que este estado de quiebra termine, para terminar, digamos, con este estado falencial. Eso es una situación que hoy ya no trae ciertas dudas, no trae dudas. Como también la posibilidad de, en un estado de liquidación, que se hayan liquidado ciertos créditos, a los créditos que no hayan sido cancelados, obtener o cartas de pago sobre los mismos para poder terminar una quiebra por pago total. Ahora, ¿hasta dónde podemos mezclar? O sea, ¿se pueden liquidar bienes, conseguir avenimientos por otro lado, obtener pagos totales a través de terceros e imponer al acreedor que es imposible ubicar un depósito para que el día que se lo ubique o se digne a presentar al proceso falencial, cobre lo que el juez le imponga? Y hoy la situación nos plantea ese interrogante. Hoy por hoy es todo más fácil, porque tenemos un tercer actor, que calculo que lo va a tratar, me parece que colega, que es la inflación. La inflación hace un poquito todo más fácil. Entonces, al momento de buscar mecanismos de pago con una tasa de interés de las que tiene habilitadas las entidades financieras, a la larga, con la inflación de por medio, podemos llegar a páginas. Entonces, la pregunta que dio lugar a este trabajo y a la reflexión de que existe evidentemente una flexibilización de estos principios totalmente consecuentes con la flexibilización de muchos otros principios concursales y falenciales, es que el estado falencial no debe ser para siempre, efectivamente, y que hay que comenzar a flexibilizar los mecanismos que dispone la ley para dar herramientas al deudor que con conformidad de una gran mayoría o la totalidad, al menos los acreedores que puedan ser razonablemente ubicados, e incluso con la oposición de acreedores que puedan plantear una situación justa desde el punto de vista soy un acreedor de esta situación falencial y aún así me van a imponer un pago insuficiente por el tiempo transcurrido en relación a los bienes que estaban
inmersos en la quiebra. Lo quiero decir, la idea de cualquier acreedor. Y yo, a mí me debían 1.000 pesos y no es lo mismo 1.000 pesos en el 2015 que 1.000 pesos en el 2023. No hay tasa de interés que recomponga esto. Lo que resuelva el juez con cualquier tasa de interés va a ser insuficiente. Y entonces el deudor fallido, endeudado, va a salir beneficiado. Y es una realidad. Y eso tal vez es lo que busca la ley de quiebra. Recordemos que todavía tenemos disposiciones en la ley de quiebra que sostienen la conversión de deuda extranjera, moneda extranjera, a moneda oficial, lo cual parecería que no tendría, digamos, más sentido que mantener la equivalencia de las prestaciones, pero no es lo mismo haber caído en quiebra el 1 de noviembre de 2023 que haber caído en quiebra el 1 de enero del 2024. Ahí los créditos de dólares se duplicaron por una cuestión coyuntural. Entonces, estas situaciones, estas desigualdades, forman parte del sistema concursal, forman parte de la ley de quiebra. La pars conditio no es solamente que todos tengan un trato igual, que todos los acreedores tengan esa igualdad de trato y esa igualdad digamos, de participación en el proceso falencial, sino que también a todos ellos se le apliquen todas las desigualdades, de la misma manera se le aplican a los restantes acreedores. Es decir, yo veo una necesidad inminente de volver a razonar los mecanismos extintivos de la ley de quiebra con una mayor autonomía de la voluntad, en la cual se permita tener, donde se flexibilice lo que se llama la unanimidad a los fines de todos los acreedores y la posibilidad de que existan divergencias entre todos los acreedores que quieren aceptar o que pueden ser desafectados con procedimientos, digamos, extintivos individuales y dejar la unanimidad como, digamos, la forma de ley más sencilla de conseguir. O sea, si conseguís unanimidad de carta de pago, unanimidad de vivienda, no hay ningún problema. Pero para el caso particular, digamos, de un acreedor renuente, un acreedor hostil, un acreedor desaparecido, por decirlo de una manera, que no sea un caso excepcional que necesite una revisión del juez con una manera estricta, como actualmente lo es, sino entenderlo de una manera mucho más flexible, mucho más pro fallido y pro conclusión del estado de quiebra, y no pro mantenimiento del estado de quiebra hasta las antípodas. Hoy existe una realidad de que en los juzgados de Distrito Civil y Comercial en Rosario existen innumerables procesos de quiebra sin estado de conclusión o estado de conclusión parciales. Lo cual lo único que trae es mayor burocracia, mayores problemas al momento de terminar estos procesos falenciales y ningún beneficio, ni para acreedores ni para los propios fallidos. Este trabajo, esta idea de analizar estos procesos, estos métodos conclusivos mixtos, tiene un origen casi ya aburrido, indiscutido, no hay mucha doctrina, no hay nada nuevo abajo de este tema, no hay nuevas cosas para investigar o para desarrollar. Sí, sería una buena idea, sería un buen comienzo analizar cómo la autonomía de la voluntad puede tener un lugar acá y empezar a entender los procesos de reestructuración falencial con posterioridad a la declaración de quiebra y la liquidación de bienes bajo un prisma muchísimo más flexible y respetuoso de la autonomía de la voluntad de fallidos y acreedores del fallido insatisfechos. Si alguien tiene alguna pregunta en el Zoom, no hay nada en el chat. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si hay alguna pregunta la dejan. Vamos a continuar con el doctor Chasco Martín Carlos. El doctor es abogado, es especialista en magistratura, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra B de Derecho de la Insolvencia de nuestra Casa de Estudios, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es juez subrogante de primera instancia de circuito de la localidad de Venado Tuerto y nos va a hablar
del proceso inflacionario y la quiebra, el impacto del envilecimiento de la moneda en el crédito de los frentes. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la carrera por permitirnos exponer nuestros trabajos integradores finales. La verdad que, por lo menos para mí, es muy importante esta posibilidad. Ingresando en el tema en particular, nosotros para realizar el trabajo integrador final contábamos con dos alternativas. Uno era realizar un trabajo doctrinario sobre alguno de los temas abordados a lo largo del cursado, y la otra posibilidad era anotar un fallo de actualidad de interés de relevancia en el presente. Yo opté por esta segunda posibilidad. En mi trabajo comenté un fallo dictado por la Sala A de la Cámara Nacional de lo Comercial del 28 de septiembre de 2023, donde se puso en tela de juicio, relacionado con lo que mencionaba el doctor recién, la validez constitucional del artículo 127 de la Ley de Concurso y Quiebras, el cual, palabras más, palabras menos, establece que aquellas obligaciones contraídas en moneda extranjera deben convertirse a moneda de curso legal en la República Argentina a la fecha de la sentencia de quiebra, o a opción del acreedor a la fecha de vencimiento si fuera anterior a la sentencia de quiebra. El fallo en cuestión fue dictado en el caso Construcciones Potosí 4013 Sociedad Anónima, sobre quiebra sobre incidente de revisión promovido por Julián Aimone. Las circunstancias fácticas que dieron lugar al caso son las siguientes. Construcciones Potosí se fue declarada en quiebra en noviembre del año 2016, solicitó la conversión de su quiebra en concurso preventivo, lo cual le fue concedido en marzo de 2017, y posteriormente ese concurso preventivo se tuvo por desistido por no haber publicado los edictos y no haber afrontado los gastos de correspondencia, por lo tanto se restableció su estado falencial. Este acreedor, Aimone, solicitó su verificación de crédito en primera instancia y fue rechazado por el juez de la quiebra. Él era titular de derechos y acciones emergentes de boletos de compraventa, de 4 boletos de compraventa, de los cuales se le habían cedido, relativos a 4 unidades habitacionales de un edificio a construirse en calle Medrano 269 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando la constructora cae en quiebra, obviamente se ve perjudicado el acreedor. Él, por esos 4 boletos de compraventa, había pagado $296.000. Bueno, por lo tanto solicita la verificación. Es rechazada la verificación, interpone incidente de revisión, se le admite el incidente de revisión, pero en base al artículo 127 se le convierte ese monto a moneda de curso legal a noviembre de 2016, donde en $1 estadounidense equivalía a 15 pesos con 20 centavos argentinos. Por lo tanto, se lo declara admisible por la suma de aproximadamente 4.457.000 pesos. Ante esta situación, se siente agraviado, acude mediante recurso de apelación a la Cámara Nacional de Comercio, que interviene en la Sala A, y plantea la inaplicabilidad, o en su defecto, la inconstitucionalidad del artículo 127 de la Ley de Concurso de Quiebras, solicitando se le permita la actualización de su crédito. La Sala de la Cámara Nacional de Comercio rechaza la apelación, confirma la decisión de primera instancia y declara verificado al crédito de Aimone por 4.457.000 pesos. Para fundar el rechazo de la inaplicabilidad del artículo 127, la Sala señala que la situación particular que plantea el acreedor está prevista específicamente por el artículo 127, por lo tanto debe aplicarse, que esa decisión legal no es ni más ni menos que la recepción por parte de la Ley 24.522 del plenario Mac y Vitale contra Horn del año 1969, de la misma Cámara Nacional de Comercio, y que la finalidad de ese precepto
lo configura que todos los acreedores cobren en moneda única de quiebra. En relación al planteo de inconstitucionalidad, si bien la sala valora la tutela del derecho de propiedad y de crédito del acreedor, entiende que la disposición del artículo 127 tiene por objetivo no tutelar un crédito en particular, sino la igualdad de todos los acreedores, por lo tanto, rechaza también el planteo de inconstitucionalidad. Bueno, entonces a partir de esta situación, que me pareció un fallo novedoso, porque vemos a diario situaciones de tanto de artículos doctrinarios, decisiones jurisprudenciales sobre obligaciones de dineraria, obligaciones de valor, cómo se resuelve o debe resolverse en cada caso particular, pero no se ve mucho en los procesos universales como las quiebras que aquí nos convocan. Entonces, a partir de lo decidido por la Sala de la Cámara Nacional de Comercio, es que se realizó el trabajo, y no solamente limitándonos en el análisis a los créditos contraídos en moneda extranjera, sino que también haciendo aplicable lo que ha decidido a, digamos, a las obligaciones dinerarias del resto de los acreedores que concurren en la quiebra, exceptuando los créditos munidos de garantía real o a los laborales que por lo menos tienen la no suspensión de los intereses. El resto de los acreedores ven cristalizados sus créditos al momento de la sentencia de quiebra y como consecuencia de ello no pueden ver actualizado de ninguna manera su acreencia. Y si lo tomamos en el caso en particular, vemos que la quiebra fue declarada en el año 2016 y estamos en el año 2023, 2024 y todavía esos acreedores no han podido percibir parte de su acreencia. Entonces, lo abordado en el fallo en cuestión también nos permite extender el análisis a situaciones análogas, porque en realidad, en definitiva, la mayoría de los acreedores ven cristalizadas sus acreencias al momento de la sentencia de quiebra. Entonces, la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿se puede actualizar los créditos, los montos y las acreencias de estos acreedores que estamos hablando en la quiebra o no? ¿O lo mantenemos en base a lo dispuesto por el artículo 127 para la obligación de moneda extranjera y en base a lo establecido por el artículo 7 y 10 de la 23928, la ley de convertibilidad, que prohíbe la actualización monetaria, la indexación de deuda, etc. Bien. Sobre el tópico en cuestión, como en la mayoría de los casos jurisprudenciales, obtenemos dos posturas, contamos con dos posturas. Una es la que dejó sentada la Sala de la Cámara Nacional de Comercio en este decisorio, y también contamos con un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en el año 2010, la causa Mazzolo, donde sostuvo que la revisión de la razonabilidad, constitucionalidad, la ventaja, acierto o desacierto de la prohibición de indexar establecida por la ley de convertibilidad es ajena al control judicial y constituye materia de política legislativa en donde el Poder Judicial no puede entrometerse. Entonces, eso, por un lado tenemos esa postura, los créditos no se pueden actualizar, sería la conclusión. Sin embargo, ahí, digamos, se vienen escuchando nuevas voces que comienzan a sustentar la inconstitucionalidad o del artículo 127 de la ley 24.522 o la inconstitucionalidad directamente de los artículos 7 y 10 de la 23.928 de la ley de convertibilidad. Así, por ejemplo, tenemos importantes autores y funcionarios, como puede ser la doctora Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de lo Comercial, que en la ponencia realizada en el 11º Congreso Argentino de Derecho Concursal y 9º Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, celebrado en Bahía Blanca en 2021, lisa y llanamente postuló y propuso la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 y 10 de la ley de convertibilidad en las quiebras. Y en el mismo sentido, se ha pronunciado el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial, número 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en los autos Blockbuster Argentina, Sociedad Anónima, sobre incidente de distribución de fondos del 17 de febrero del 2021. En ese caso particular, se declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la ley de convertibilidad, permitiendo la actualización de los créditos de los acreedores. Bueno, entonces contamos con esas dos tesis, esas dos teorías contrapuestas. Humildemente, ingresando en las conclusiones, adhiero y comparto los fundamentos que bregan por la posibilidad de actualizar los créditos en las quiebras, conforme lo sostuvo la doctora Boquín y el fallo que recién mencionaba del año 2021. ¿Y cuáles son los fundamentos de sostener esta postura? En primer lugar, es que el artículo 127 de la ley 24.522 se sancionó, como todos sabemos, en el año 1995, en un contexto económico de libertad de mercado, donde regía plenamente la ley de convertibilidad. En el año 1995, Argentina tuvo una inflación del 1,6 anual, estableciéndose en el quinto lugar a nivel mundial, detrás de Japón, Singapur, Holanda y Bélgica. Por el contrario, vemos que nosotros, como país, en el año 2023 tuvimos una inflación del 211%. En los dos primeros años del 2024 contamos con una inflación de aproximadamente el 35%. Por lo tanto, el contexto económico, socioeconómico, no es el mismo entonces, entre ambos momentos. Por lo tanto, no podemos trasladar sin más y automáticamente una disposición que se previó para un contexto determinado a un contexto que es totalmente opuesto. Eso en primer lugar. En segundo término, si bien se tiene en cuenta y se respeta, por supuesto, el precedente de la Corte Nacional en Mazzolo, tenemos que tener también en consideración que el fallo fue dictado en el año 2010, donde si bien había comenzado el proceso inflacionario, no tenemos la depreciación de la moneda que hemos venido teniendo en los últimos años. Por lo tanto, no creo que sea trasladable automáticamente ese precedente de ese momento a la situación actual. Es más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 20 de febrero de este año, en la causa GSM sobre alimentos, si bien se trataba de una cuota alimentaria, convalidó la actualización de la cuota alimentaria en base al índice de costo de vida, revocando la sentencia de la Cámara Nacional Civil que había prohibido tal mecanismo. Por lo tanto, la misma Corte nos está abriendo la puerta a evaluar por lo menos mecanismos de actualización de los créditos sin querer en la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 23.928. Por otra parte, si bien la Sala de la Cámara Nacional de Comercio en el fallo abordado se amparó en lo resuelto en el plenario Macchi, Vitale contra Or del año 1969, reitero lo mismo. No podemos trasladar una situación económica de ese periodo a lo que estamos viviendo en los últimos años en la República Argentina. Eso, digamos, serían argumentos de tipo económico o socioeconómico. Yendo a lo estrictamente legal o convencional, entiendo modestamente que mantener decisiones como la pronunciada por la Sala de la Cámara Nacional de Comercio vulnera abiertamente el derecho a la tutela o protección de crédito del acreedor, máximo en este caso concreto, si observamos la diferencia de los montos, me parece que es evidente. La tutela del crédito, del derecho de propiedad de los acreedores, ha sido el principio básico de toda quiebra, y la finalidad de toda quiebra es que los acreedores puedan percibir sus acreencias. Por eso el desapoderamiento, por eso la incautación y la liquidación de los bienes. Por otra parte, entiendo que distintas leyes que integran nuestro ordenamiento jurídico vienen permitiendo excepciones a la ley 23.928, como puede ser, bueno, la ahora derogada ley de alquileres 27.551,
la ley 26.773, que permite la aplicación del RIPTE en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la ley 27.271, que permite la actualización en el sistema de créditos UVA, la ley 27.423, que establece la regulación de honorario de abogados y procuradores, cuya medida es el UMA. Entonces vamos viendo distintas excepciones dentro del mismo ordenamiento jurídico que permiten la actualización en esos supuestos y no se permiten en las quiebras, lo cual también significaría una vulneración al principio de igualdad en perjuicio de los acreedores. Y por último, en cuanto a principios y reglas legales, considero que no permitir la actualización de los créditos en casos concretos como el abordado se traducen en un enriquecimiento sin causa para el deudor y en un uso abusivo de la quiebra por parte de la misma. Porque al deudor le conviene no hacer nada, esperar que transcurra el tiempo durante los periodos inflacionarios como los que estamos atravesando, en el cual los créditos de los acreedores se van diluyendo, se van licuando, y mientras tanto los bienes que integran el activo falencial mantienen su valor o hasta incluso lo comienzan a aumentar. Entonces, el deudor con esta situación de no hacer nada se ve beneficiado en perjuicio del crédito de los acreedores. Entonces, yendo a la conclusión final, entiendo que en los procesos falenciales, donde nos encontramos con principios contrapuestos y donde se generan tensiones evidentes entre, por ejemplo, la tutela del crédito, la protección de la persona del deudor, la conservación de la empresa, tenemos que tender a lograr y alcanzar un determinado equilibrio entre los mismos. Ni la protección del crédito a ultranza, ni la protección del deudor en sentido opuesto. Tenemos que llegar a un equilibrio, pero que permita tutelar el crédito, tutelar al deudor y evitar el despojo del derecho de los acreedores. Así que nada más, esas son las conclusiones. Muchísimas gracias. ¿Podrán repetirnos los datos del fallo de Construcciones Potosí para Sí, La Cámara Nacional de Comercio, 28 de septiembre del 23. correcto. Sí, si lo escuchan, porque es un poco lejos el micrófono. Sala A de la Cámara Nacional de Comercio, 28 de septiembre del 23. Porque pasa que lo repite. Bueno, continuamos con el doctor Emanuel Chiago, que nos va a hablar sobre propuestas de pago con esfuerzo compartido en concursos preventivos en los juzgados santafesinos. Pero primero lo voy a presentar brevemente. El doctor Chiago es abogado, especialista en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Está diplomado en Empresas Familiares por la Universidad del Siglo XXI, diplomado en Estudios Avanzados en la Circulación de Pasivos y Empresas Inscriptis, con nuestra casa de estudios. Es abogado del Banco Nacional Argentina, es asesor legal de Empresas Agropecuarias, secretario del Colegio de Abogados de Santa Fe. Es miembro del Instituto de Derecho Comercial e Instituto de Derecho de Mercados de Capitales y Financieros del Colegio de Abogados de Santa Fe. Es miembro senior programa Nuevos Dirigentes y socio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Y Sabalero, al igual que Martín Chasco. Eso es lo primero, lo más importante. Lo más importante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como dijeron mis colegas que hablaron antes, agradecerle a Evelyn, a Germán y a la facultad también por esa posibilidad con la forma en que se llevó adelante la diplomatura. Yo soy de Santa Fe, de que sea virtual, de que cuando podía escapar me venía en forma presencial, pero también poder, digamos, emprender la diplomatura y terminarla desde la virtualidad, algo que yo digo que la pandemia positivamente nos dejó a todos a nivel mundial, se podría decir. Bueno, tomando un poquito la idea y estando totalmente de acuerdo con lo que dijo Martín, como abogado de acreedores es un rol que uno viene a contar y a plasmar la vivencia que uno tiene. Los juzgados santafesinos
donde nosotros llevamos a cabo el trabajo profesional, tanto por el banco u otros acreedores, vemos que de manera injusta se generan un montón de acuerdos preventivos en donde se genera, digamos, un paso de la pérdida y total trasladada a los acreedores. Realmente notamos que hay un montón de concursos homologados que son muy injustos. Como yo siempre digo, hay una gran justicia formal porque se aprueba, se cumple con el artículo 45, se llegan a las mayorías de ley, pero verdaderamente son acuerdos que dejan a muchos acreedores marginados y sobre todo hay mucho de la famosa teoría del abuso y del fraude de la ley en esos concursos. ¿Cuál es el problema, digamos, que yo vengo a traer y a plantear, y lo vengo a presentar? Creo que también es un problema de que se necesita tal vez una pequeña reforma legislativa, tal vez medio ambicioso, utópico, mi idea, y también un ajuste en la estructura del Poder Judicial en Santa Fe. Pequeño ajuste que yo creo que es importante para poder avanzar y tratar de hacer un poco de justicia más real en los concursos preventivos. Por eso el contexto actual, ¿qué consiste para mí? Primero, pararnos en el artículo 52 de la Ley de Concurso y Quiebra, que con la reforma del 2002, para mí de manera muy inteligente, agregó un inciso clave, el 4, que dice que en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley. Eso viene, digamos, a incorporarse en el 2002, pero viene a ser un reconocimiento legal de todo un desarrollo jurisprudencial. Como siempre decimos, la ley es perfecta, claro, el inciso, el tema es aplicar. Ahí está la complejidad y sobre todo cuando más nos alejamos de Buenos Aires, donde hay tribunales especializados en derecho comercial, se torna cada vez más injusto, digamos, y más difícil de aplicar. ¿Por qué lo digo? Porque más allá de que los jueces obviamente tienen esa herramienta legal, también sabemos que en los concursos preventivos está el contador, el síndico, que asiste al juez. Sabemos que en la diaria estamos hablando de una complejidad de fueros. Santa Fe y Rosario tienen el beneficio que tienen fueros civiles y comerciales, pero en el interior peor con los fueros plenos, que hace que sea muy difícil pedirle que el juez, que la sindicatura sea proactiva y analice de manera minuciosa si estamos hablando de un concurso que hay abuso de la ley. ¿Por qué digo, perdón, que hay abuso de derecho? ¿Por qué digo abuso de derecho y no trato de meterme en fraude de la ley? Porque humildemente en la zona en donde nosotros nos manejamos hay muchos abusos de derecho. No hemos tenido casos de fraude a la ley en donde son, se podría decir, más claros, no traen un problema en sí, sino los famosos abusos del derecho, es decir, aquellos acuerdos que tienen un encuadre legal, o sea, está todo bien, pero como dijo, digamos, la ley 17.711 a partir del año 98, y eso vino a regar todo el sistema legislativo argentino y no lo podemos desconocer, el abuso de derecho vino para quedarse, lo tenemos que obviamente respetar, hacer valer, pero tenemos que ver también cómo de manera práctica lo aplicamos y cómo logramos que en la ley de concurso y quiebra, que está, digamos, plasmado, se pueda realmente llevar a la práctica. ¿Qué pasa? Lo que se ve mucho, digamos, en la primera circunscripción judicial, y seguramente acá también en Rosario, es que hay ciertas propuestas en donde se hace un traslado total, en la mayoría de los casos, de las pérdidas al acreedor. ¿Qué pasa? O sea, se juntan las mayorías, muchas veces hay acuerdos extraconcursales que se entienden con garantes, con terceros, que facilitan que muchos acreedores, digamos, logren obtener los concursados las mayorías, pero queda mucha gente afuera, pequeños acreedores, y también acreedores grandes que por ciertas particularidades no pueden someterse a ese tipo de acuerdos extraconcursales, como pasa puntualmente con la banca pública, que más allá que un ente autárquico, la banca pública del Estado, ya sea provincial o nacional, no deja de ser algo controlado por la Procuración Provincial y Nacional y no puede, digamos, tiene que estar encorsetado y tiene que estar atado a lo que dice un concurso preventivo. Y esos concursos realmente generan una gran injusticia real, más allá, vuelvo sobre lo mismo, que formalmente se podría decir que cumplen, digamos. Tomando un poquito, volviendo al tema del fraude, del abuso de derecho, perdón, del abuso de derecho en esas propuestas, Hugo Richard en su momento en un trabajo que hizo había mencionado puntualmente de manera enumerativa, no de manera, digamos, taxativa, un par de puntos que uno puede llegar a tener en cuenta, por eso me atrevo a leerlo, de dónde podemos ver como acreedores dónde puede llegar a haber algún abuso de la ley. Dice que no se proponga la remisión total de los créditos, que no se traduzca alguna ventaja o beneficio a favor de todos los acreedores, que no implique una promesa del deudor de pagar menos de lo que puede pagar, y para mí eso es clave en lo que después voy a decir, que no implique una promesa del deudor de pagar menos de lo que puede pagar, que no prometa un dividendo inferior al que los acreedores podrían obtener si liquidan todos los bienes, que no imponga sacrificios desmedidos a los acreedores disidentes, que es lo que pasa normalmente, que no difiera el pago sin fecha o época indeterminada,
que no discrimina a los acreedores de una misma categoría por su calidad de concurrentes y demás casos. ¿Por qué hago referencia a esto puntualmente? Porque eso es lo que pasa, o sea, el acreedor, digamos, que se encuentra en disidencia y no vota, es ese acreedor en donde acá el Poder Judicial, digamos, lo deja huérfano. ¿Por qué digo que lo deja huérfano? Porque ese acreedor que puede llegar a emprender, que después lo voy a desarrollar, tal vez alguna medida judicial para tratar de contrarrestar y poner a la luz ese abuso del derecho, tiene que afrontar muchos riesgos. Primero que se va a enfrentar seguramente contra la masa de acreedores, el juzgado y contra el síndico, y la verdad que eso genera mucha costa. Entonces vos tenés que ser un acreedor que tenés una capacidad económica grande para emprender. Y en la realidad de los hechos, casi nunca lográs que un acreedor decida ir de punto contra el concurso preventivo, que hay un claro abuso de derechos, muy difícil. Por eso entonces, desde ese punto de vista, yo me puse a pensar y digo, ¿acá qué está pasando? O sea, obviamente que no hay mala fe del juez y del síndico, entonces me hago preguntas. Y ahí es donde vengo y digo las falencias que tenemos cuando más te alejas de Buenos Aires. Y me hice preguntas. ¿El juez va a comprometer la vida de una sociedad para traer justicia real a un concurso preventivo? Hay mucho en juego. ¿Posee asesoramiento contable para analizar si la propuesta es abusiva o no? ¿Posee tiempo en caso de estar formado a tales fines para realizar dicho análisis? Teniendo en cuenta los múltiples procesos que atiende que se encuentran agravados en el interior, como por ejemplo en San Jorge, tal vez en San Lorenzo, donde son mucho menos juzgados y tienen mucha menos especialidad. ¿Cómo hace, digamos? No tiene, digamos, ese ojo contable y económico, es un juez. Y ahí viene el rol del síndico. Claro, pero el síndico tiene que tratar de proteger a la totalidad del concurso. Tiene que tratar de ver cómo poder mediar entre el concursado y los acreedores. Y también es una situación incómoda. Y también el síndico, cuando da su opinión, para el juez es una opinión totalmente que puede o no tener en cuenta, y eso lo vemos con el informe individual, que en la mayoría de los casos, por la vorágine, y es entendible, el 36 solamente es un simple reflejo del 35, y la mayoría de los acreedores tenemos que hacer revisiones. Y es más gasto, más costas, y es entendible, porque no tienen estructura y tampoco a veces tienen el tiempo de ponerse a analizar todos los artículos 35. Y si no tenés tiempo para eso, menos vas a tener tiempo para analizar una propuesta, para ver si hay abuso de derecho cuando son cosas muy técnicas contables. Por eso, acá es donde yo vengo a decir que me parece que una posible solución es realizar algún tipo de mejoras en la legislación concursal, pero también en la estructura del Poder Judicial. Y para mí son mínimas, digamos, reformas que hay que hacer para tratar de traer un poquito más de justicia, como dijo Martín, de ser un poco más equilibrado, y yo digo de tener un poco de esfuerzo compartido, que los acreedores, que hasta el propio síndico, que el juez, y que también el concursado crean que todos dejaron un poquito de ganar para que la empresa, obviamente, no termine en quiebra, no cierre, no se pierda un fuerte de trabajo, pero que tampoco el acreedor se crea que si la persona se concursa, ya es una persona que directamente no va a ahorrar sus deudas, y ya actualmente, sobre todo en el sistema financiero, una realidad, el que se concursa tiene un mal concepto. Y la verdad, eso es muy malo. Además, es un problema que tenemos en Argentina que en el mundo no hay. No puede ser que el que se concursa se lo considere y se lo califique como que se hace de mala fe. El concursado ya se lo toma de mala fe, sean mutuales, sean acreedores, sean proveedores, sean bancos, o sea, hablando del informe, todo el que se concursa es el chanta. Y eso es mentira. Pero nosotros como abogados, ¿cómo hacemos explicarle a los acreedores, que son nuestros clientes, que eso es mentira cuando después ven una propuesta, por ejemplo, donde una persona tiene problemas financieros con el activo corriente y te hace quite y te patea 20 años? Vos decís, no, si vos lo ves el contador de la empresa, che, pero esto en 2 o 3 años puede pagarnos. Y vos decís, bueno, si querés hacemos, impugnamos, le tenés que explicar a su vez que después lo voy a ver, que no es tan clara la legitimación del acreedor, le hablas de los costos, todo, te dice, che, pero me va a salir lo que yo reclamo, y no sé, porque si después se levanta cruzado, capaz que si perdés te regula sobre la masa total, porque vos te estás metiendo con el crédito de todo. ¿Qué hace el acreedor? No trabaja más. Marcado, en el BCRA marcado. O sea, eso es lo que me parece que hay que tratar de evitar que pase eso, porque eso es malísimo. O sea, eso hace que tampoco el concursado tenga crédito concursal, tenga crédito para ayudar en el momento que se lleva adelante la recuperación de la empresa. Y nosotros como acreedores como abogados de acreedores y sobre todo del banco, lo vemos que es una lástima luchar internamente con las gerencias del banco para que entiendan que ese concurso no es una mala persona, no lo hace, digamos, de mala fe. Pero claro, eso se cae cuando ven la propuesta. Dicen, escúchame, ¿para qué se concursó?
para no pagar directamente, porque son, a veces, el típico ejemplo es que siempre Richard toma, es el que tiene problema con el pasivo corriente y te mete una quita del 40% y te pagan 10 años. Entonces vos decís, ¿para qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Porque tenés todo, quita, plazo, y junta la mayoría, votan y se aprueba y vos como acreedor molesta, y yo los entiendo también a los acreedores, que le dé bronca y que les cueste que vos abogado le quieras vender, que el concursado quiere mejorar, quiere salir, y que después venga, te toque la puerta y le prestes de vuelta. Eso es otro tema. Entonces, viendo el tema de las posibles mejoras, yo tomo el 43, sobre todo para arrancar, donde puntualmente me parece que con una pequeña reforma en el artículo 43 se podría empezar, digamos, a acomodar esto. ¿Cómo sería? Yo diría que en el artículo 43 se podría agregar, luego de que se hace referencia a que el deudor deba publicar su propuesta, ¿sí?, en el concurso, con 20 días de anticipación antes que vence el periodo de exclusividad. ¿Yo qué digo? Se podría agregar que con opinión fundada de auditor contable externo o interno de la concursada, donde surja que la propuesta no es abusiva o un fraude de la ley. O sea, ¿qué digo yo? Que haya un contador que con esa foto, porque después puede ser que se apruebe el concurso y con el proceso inflacionario cambie, pero que por lo menos la foto inicial, lo que te están ofreciendo no hay abuso de derecho. O sea, te estoy ofreciendo lo que hoy, 20 de marzo, te puedo pagar con lo que tengo, te estoy diciendo la verdad, me concursé porque tengo una maraña de financiero corriente complicado, entonces dame un año para acomodarme y te pago a plazo, pero no te hago quita, porque te muestro que tengo facturación, que tengo trabajo que va a entrar. O sea, que haya un asesoramiento contable con que le den una mano para que la persona, digamos, muestre una propuesta y el acreedor esté un poco convencido. Lo segundo sería el artículo 50, en la parte de impugnación, que se puede agregar un inciso en donde dentro de las causales de impugnación esté el abuso de derecho o fraude a la ley que surja de los términos de la propuesta en detrimento de los acreedores. No tener que esperar que el juez homologue el acuerdo, y si lo homologó y vemos que hay abuso de derecho, ir contra esa homologación, sino que tratar, cuando hay existencia de acuerdo, vos ya puedas opinar si ves ahí el abuso de derecho o fraude a la ley. No que esté en el artículo cuando el juez ve si homologa o no, sino que en la previa vos ya puedas opinar de esa propuesta. Y después es el artículo 51, que acá lo traigo a colación porque me parece importante tratar de, obviamente, hacer un valor importante para mí como es el principio de conservación de la empresa, pero vuelvo sobre lo mismo, pero que no sea para abusarse de los acreedores, y tratar de distinguir entre el dolo o no. Por eso yo hago una mención en donde dar una posibilidad de ¿qué? De que, tratada la impugnación, el juez la estima procedente en la resolución que dicte, debe ordenar al concursado, y ahí está para mí lo clave, que reordene la propuesta en los casos del inciso 1, 5 y 6, que son casos de abuso de derecho, X casos, pero que no es fraude de ley, que no hay dolo. Que ahí vos le dé la posibilidad de ¿qué? De consagrar la famosa tercera vía de la jurisprudencia. No que si el juez considera que hay que impugnar esa propuesta y cae, automáticamente pasa a quiebra. Que la tercera vía, al que de última no fue con dolo, sino que hubo abuso de derecho, pero bueno, le dé la posibilidad que reacomode esa propuesta, pero que esté consagrado, no que sea una tercera vía, que hay que ver si después la prueba, sino que esté consagrado. Y bueno, y en los casos que obviamente es dolo, como el fraude de la ley, bueno, lamentablemente vas a quedar en quiebra, no hay posibilidades. Y ahora vengo internamente a analizar la estructura del Poder Judicial, que es lo que a mí me preocupa, porque ¿qué digo yo? Ese asesor externo, auditor externo, interno de la concursada, todo bien, pero va a ser de parte, una pericia de parte. Entonces podemos estar con lo que dice el síndico, con lo que dice el perito de parte. Entonces me parece que ahí es clave que tenga soporte contable la estructura del Poder Judicial, que para mí es grave que no lo tenga. Recabando información con la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe, me dicen, mira, hay contadores de casualidad en algunos juzgados, esa es la verdad, pero lo único que está normado es que tenés en las cámaras laborales solamente y en la civil y comercial, pero para temas de rubros laborales puntuales y para temas muy puntuales en donde estoy en intervención obligatoria. Algo que no pasa en la cámara comercial, donde, sobre todo en fiscalía, donde trabaja la doctora Boquín, que vos tenés un asesoramiento contable. El caso del correo argentino es claro, ella tenía el contador al lado que la asesoraba. Por eso para mí es importante que se pueda incorporar un auxiliar contable interno en cada distrito. Un auxiliar contable interno. Que ese auxiliar contable interno pueda leer lo que dice el auditor interno de la empresa
y pueda darle soporte al juez, porque no es lo mismo que el juez escuche la pericia de parte o la voz del síndico, a que escuche el consejo de confianza del contador que está dentro de la estructura del Poder Judicial y tiene una responsabilidad para mí mucho mayor que el consejo que da el auditor externo o el consejo que puede dar el síndico, porque está dentro. Y esa persona a su vez le va a ayudar un montón para analizar los informes individuales, para analizar el artículo 36. Por eso para mí es importante ese auditor interno que ahora no está, ese contador que es necesario, que en Santa Fe lo tenés en la primera nominación porque está registro público, insisto, y en los distritos que de casualidad hubo contadores, andaba muy bien en los concursos preventivos. Santa Fe como en la séptima nominación, que ahora lamentablemente Germán está en la corte, en la parte contable. Pero eso, generar esa obligación de que haya un contador en cada juzgado de distrito de primera instancia, para mí va a ayudar mucho para tratar de trabajar mejor en profundidad los acuerdos preventivos, para tratar que no haya, digamos, un abuso de derecho en donde se genere mucha injusticia, y va a ser una forma de empezar a limpiar un poquito la imagen del concursado ante el mundo y sobre todo entre los proveedores y ante los acreedores bancarios, mutuales, porque para mí es un gran problema, y es como decía Martín y decía él, que si vos no lográs que la sociedad tenga confianza en el que se concursa y lo distinga de la quiebra, y el que se concursa no es que se concursa para no pagar, cuando se entiende eso me parece que como sociedad y como matriz productiva podemos mejorar. Me parece que podemos mejorar y ahí me parece que hay como una clave importante. Y por eso termino nomás con algo que quiero leérselo, que fue la conclusión que hice, que es de aclarar que lejos estoy, obviamente, de pretender considerarme, porque no tengo preparación de política parlamentaria, obviamente, tampoco experiencia académica en materia concursal, de que lo que yo dije, digamos, sea la redacción correcta. Sí tratar de decir que se puede mejorar con pequeños ajustes y que los aportes, obviamente, los realizo desde el convencimiento que los hombres y mujeres que pateamos tribunales, como decimos nosotros, podemos aportar desde la experiencia un análisis diario que se realiza para llevar adelante las causas en que intervenimos, con una visión igual, similar o diferente que otros operadores del derecho, como asesores legislativos, docentes, para intentar entre todos brindar soluciones al problema planteado en el presente trabajo. Además, porque yo estoy convencido que si uno realiza un trabajo, claramente, en donde de manera crítica ataca, digamos, instituciones como son, por ejemplo, el concurso con el abuso de derecho, me parece que es importante tratar una solución, un mejoramiento, algo, digamos, que le dé un plusvalor al trabajo para tratar de que sea una crítica, se podría decir, un poco más constructiva. Pero estoy convencido que nosotros tenemos que trabajar de todos los espacios, como dijo Martín, como dijo Enzo, para empezar a limpiar la figura del concurso preventivo. Y yo creo que depende de los abogados y los contadores demostrar a la sociedad que concursarse no está mal. Es querer intentar renacer y, digamos, arrancar de vuelta a producir, que es lo que necesitamos. Nada más. Tenemos una pregunta por ahí. Bueno. Bueno, vamos a darle la palabra a Carla de Jure, que nos va a hablar sobre el control con seguridad, los privilegios y las gestión concursales. Carla es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, diplomada en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Católica de Rosario, diplomada en Regulación de Pasivos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Te compartís? Sí, ahí ya, vamos. ¿Estás compartiendo al Zoom o lo abrís directamente? Lo abrí directamente. Fíjate, Puedo haber desconectado el Zoom totalmente. No sé cómo se hace. Parece que no. sí, dale. Tenés que volver al Zoom y poner compartir pantalla. Ahí. ¿Eso sería? Sí. Y compartir ahí. Te lo hago que se lo complicó. Claro. Bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Como dijeron mis compañeros, agradecerle Evelyn, Germán, la posibilidad de estudiar así virtual. A mí no lo hubiera hecho si tenía que venir a Rosario semanalmente, así que lo agradezco y ojalá pueda seguir, porque me interesa, me gusta perfeccionarme. Hace muchos años que trabajo en un estudio que hace concursos y quiebras, y bueno, y cuando salió la diplomatura dije, bueno, está bien para poder
actualizarme un poco y bueno, y en base a eso también había hecho la diplomatura de Derecho Procesal Constitucional, habíamos visto mucho el tema del control de constitucionalidad y convencionalidad, y por eso más o menos como que uní los dos temas. También retomando lo que decían los compañeros, de que los principios concursales, por ejemplo, en este momento están como en un constante cambio, y el tema que voy a tocar trata del principio de igualdad, que es uno de los principios fundamentales de los procesos concursales, como todo el tema de la protección internacional de los derechos humanos, de los niños, los discapacitados, de los trabajadores, de personas en situación de vulnerabilidad, de las mujeres como minorías, como que cuestionan esto de el tema de la igualdad no tan igualdad, digamos. Porque los privilegios, por ejemplo, son unas excepciones a este principio de igualdad de los acreedores frente al concurso. Y ese principio de igualdad esos privilegios son determinados con criterios o valores sociales en determinado momento, en el momento en que, por ejemplo, la ley de quiebras en el año 95 que se sancionó, había determinados valores económicos que fueron protegidos a través del régimen de privilegios ahí establecidos. Bueno, retomando un poco, vuelvo para atrás en el tema de los tratados internacionales, principalmente los de derechos humanos, que son los que otorgan estas protecciones especiales como obligación en cabeza de los estados de llevarlas a cabo. Cuando yo ingresé, por ejemplo, a la Facultad de Derecho a estudiar, la discusión era monismo, dualismo y vigencia y prioridad de leyes y tratados, si la ley posterior derogaba el tratado anterior, ¿no? Bueno, que quedó totalmente saldado con la reforma de la Constitución en el año 1994, donde podemos diferenciar como tres clases de tratados: los tratados comunes, que tienen jerarquía superior a las leyes, y entonces ya no discutimos más este tema; los tratados que son recepcionados por la Constitución en el artículo 75, inciso 22, que tienen jerarquía constitucional y que tienen la misma validez que la Constitución, la integran y forman parte de la misma; y los tratados que en el futuro pueda incorporar el Congreso, también recepcionarlos como parte de dotarlos de esa jerarquía constitucional con la aprobación de las 2/3 partes de los miembros de cada una de las cámaras. Más allá de eso, ya desde el año 1969, la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados establecía, obviamente, que ningún Estado podía invocar su derecho interno para no cumplir con las disposiciones que había asumido internacionalmente. Dentro de este marco podemos entonces distinguir o hablar del control de convencionalidad, que está orientado al sistema dentro de una doctrina dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Es una doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que todos los órganos del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cuando van a emitir un decisorio, van a sancionar una ley o un decreto, tienen que revisar si esa ley, ese decreto, ese acto administrativo concuerda o no contraviene todo ese sistema interamericano de derechos humanos que está formado especialmente por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los pactos que se suscribieron en ese marco, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los fallos, aún los que el Estado no haya sido parte. Bueno, este control y después está el resto de los bloques, los que están incorporados a la Constitución, que no forman parte del sistema interamericano, es parte del control de constitucionalidad que se debe realizar el juez cada vez que va a tomar un decisorio. Entonces, este control de convencionalidad / constitucionalidad como que amplía el marco de
de derechos, y así como se hablan de la constitución convencionalizada, porque está enmarcada dentro de todos estos tratados de derechos humanos, también se habla de la constitucionalización del derecho civil, porque no es todo nuestro derecho civil, está ahora, o está ya hace bastante, como inmiscuido de todos estos nuevos derechos, o estos derechos que forman parte de nuestra constitución y que tienen que, obviamente, tienen que ser, no son ilusorios, son de cumplimiento efectivo por los jueces cuando van a decidir y por todo, y por el Estado en general. Bueno, dentro de este marco, bueno, paso porque ya. ¿Qué le pasa? Con esto me parece que es. No, porque antes probamos el control y no andaba. Se podía. Ahí. Ese. Sí. Sí, bueno, ese también se pasó, pero bueno, ese a partir la doctrina de control de convencionalidad es a partir del año 2006, está delimitada en el caso Almacía Orellano, que establece... Pues sí, sí, está bien. Ahí. Sí. Bueno, resumo algo que no dije, ahí lo vi, que bueno, el control de convencionalidad / constitucionalidad se hace de dos formas, el represivo o constructivo. El represivo es anular o declarar la inconstitucionalidad, inconvencionalidad de la norma que se oponga a algún derecho de estos establecidos en estos tratados, o un control constructivo que interpreta ver nuestra legislación interna acorde o conforme a la legislación internacional de derechos humanos, y siempre con el criterio pro homine de dar mayor vigencia a la interpretación que favorezca la vigencia de estos derechos. Bueno, dentro de los privilegios, bueno, ya vimos que el privilegio es una preferencia que tiene un acreedor para cobrar primero su crédito respecto al resto de los acreedores. Estos privilegios obedecen a eso, una política legislativa que tiene que ver con los principios, con los valores que están reflejados en una sociedad, y en base a eso, la ley de concursos establece qué créditos van a romper ese principio de igualdad entre los acreedores. Bueno, Ahí. Sí. El 239 establece eso, un número, que los privilegios que establece la ley del concurso solo son los de ese capítulo, no es un número cerrado y no va a poder, no corresponde realizar alguna interpretación analógica, digamos, sobre esos privilegios. Hubo diferentes fallos que han hay diversos fallos que, por ejemplo, han intentado declarar, pedido la inconstitucionalidad de este régimen de privilegios, de este régimen cerrado, del artículo 239 de la Ley de Concursos y Quiebras, y por ejemplo vimos que la jurisprudencia de la Corte en eso es zigzagueante, o sea, no siempre ha mantenido un mismo criterio. En pinturas y revestimientos es un crédito laboral que por un accidente laboral que se solicita que se declare la inconstitucionalidad del régimen de privilegios laborales y del artículo 239 porque es contrario a la disposición de la OIT 173, ¿no es cierto? Que establece que el acreedor laboral siempre debe encontrar protección a su crédito, inclusive sobre el fisco, ¿no? Que en este caso, el caso planteado tenía un derecho preferente sobre la indemnización. La Corte en este caso dio la razón y dijo que era plenamente aplicable
el convenio 173 de la Organización Internacional. No dice que es inconstitucional el sistema de privilegios, dice que el sistema de privilegios tiene que ser interpretado integrativamente con ese convenio. Después, más adelante, dos casos que se dan muy seguidos, que son Alianza Francesa, Institutos Médicos Antártida. La Corte, si bien con distinta composición, porque en el segundo de los casos, integrado por Graciela Medina como conjuez, entonces con distinta composición, en pocos meses falla, y los casos muy similares, falla de dos maneras distintas. En el primero se trataba de lo que también se habla en doctrina del acreedor involuntario, que son acreedores que terminan un concurso preventivo sin tener una relación comercial, aunque estos eran juicios derivados de mala praxis, o sea que había una relación contractual de base, pero el reclamo era extracontractual, digamos, una indemnización de daños y perjuicios por mala praxis que había provocado incapacidades en menores, en niños. Bueno, en el primero de los casos, en Asociación Francesa, la Corte dice, también se solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 239 y se pide que se verifique el crédito con privilegio especial autónomo, como un híbrido, y la Corte dice que no corresponde esa declaración de inconstitucionalidad, porque si bien las convenciones internacionales que protegen al niño y que le dan un trato preferente y que protegen a las personas en situación de discapacidad, ninguna de esas convenciones establece la casuística de que la protección debía ser otorgarle un privilegio dentro de un concurso preventivo y que la ley de concursos, bueno, no permitía abrir ese número, no permitía poner otros privilegios que los que estaban legislados, porque no era esos privilegios menoscababan a toda la masa de acreedores, iban contra este principio de igualdad y, por lo tanto, declara que el crédito es quirografal. Sí. En cambio, el Instituto Médicos Antártida, poquitos meses de diferencia, integrada con Graciela Medina como conjuez, exactamente la misma situación del caso, era también un crédito derivado de una indemnización por una mala praxis, donde había un menor discapacitado. Acá no aclaré que en los dos fallos, la Procuración General, el dictamen fue el mismo, que había que declarar la inconstitucionalidad que esa protección de los niños, el Estado tenía la obligación de hacerla efectiva y que por lo tanto, el dictamen del Procurador General era que había que declarar la inconstitucionalidad de esta norma. Bueno, en el Instituto Médicos Antártida, ahí sí la Corte dice que la obligación de los Estados, cuando suscribe un tratado, no puede invocar su derecho interno, no puede invocar la ley de quiebras para decir que no va a otorgar esa protección, porque ese tratado y esos derechos están plenamente vigentes. Y hace lugar y declara la inconstitucionalidad del artículo 239 y verifican ese crédito como con privilegio especial. Entonces, ese es el último, porque el último fallo fue bien las conclusiones que no las anoté. Después también hay, que me lo salteé, pero dentro del principio de igualdad hay un fallo de la Justicia de Córdoba que establece no es un privilegio, pero que establece, ordena verificar el crédito correspondiente al dividendo de una disolución de una sociedad conyugal, ordena, teniendo en cuenta las convenciones internacionales de protección de los derechos de la mujer, ordena verificar con $1 MEP, cuando el resto de los acreedores en moneda extranjera, porque la deuda estaba en moneda extranjera, cuando el resto de los acreedores en moneda extranjera lo ordena en ese momento al dólar oficial.
y invoca para verificar y admitir el crédito con este dólar en una mejor cotización, invoca las convenciones internacionales de protección a favor de las mujeres, contra toda forma de violencia económica y discriminación. Ahora bien, este tema me resulta importante por esto, porque vimos cómo en meses, y de acuerdo a la conformación de la Corte, cambia el criterio de aceptar o no aceptar esta protección que el Estado no la puede, digamos, las convenciones establecen determinados grados de protección, no establecen tanta casuística de decir, bueno, la protección es, como dice, no dice que tiene que tener un privilegio o cobrar preferentemente en una quiebra o en un concurso preventivo. Ahora me mandaron justo, porque estaba haciendo esto un fallo de la justicia de Entre Ríos, que es justicia especializada, porque son tribunales de concursos y quiebras de primera instancia, en que rechaza, piden la verificación, también es un accidente, víctimas de un accidente de tránsito, 2 menores que resultan lesionados y pierden al padre en el accidente, y también plantean, con este precedente de Instituto Médicos Antárticos, plantean el tema de la inconstitucionalidad del artículo 239 y se lo rechazan, y con el mismo criterio del anterior, diciendo que no es inconstitucional, que el número que la ley de quiebras no admite otros privilegios que lo que establece la ley. Y otra cosa que dice que me llamó la atención es que, bueno, que ahora no son más menores, digamos, porque el juicio, el accidente fue en el 2012, ahora cuando van a verificar el crédito, que ya el concurso está terminando aparte, porque el juicio siguió, avanzó, y el concurso está en la etapa de cumplimiento, ya no se da más la situación de base de que estos menores que necesitaban ser respaldados en su momento, estos menores ahora ya no eran más menores. Entonces, como no estaba el presupuesto fáctico, no lo declara. Otra cosa que viola, digamos las garantías por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que exige el plazo razonable en los procesos como acceso a la justicia. Bueno, era esta mi inquietud de ver de que hay algo ahí que debería la legislación, porque también, como hablábamos los compañeros, acá no hay juzgados especializados, es más fácil declarar una inconstitucionalidad de un artículo o una inconvencionalidad de un artículo, es como medio, en primera instancia, como que casi no pasa, y después llegar a apelación o llegar a una instancia de una Corte Suprema para tener este tipo de lograr este tipo de privilegios, con lo largo que son los procesos ya al inicio, es como se da como una situación de injusticia que me parece que había que reparar, más que nada porque también hay una responsabilidad internacional del Estado de cumplir con los tratados internacionales que suscribió. La palabra finalmente a Alfredo Leo, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Está diplomado en la Diplomatura de Estudios Avanzados en la Estructuración de Pasivos y Empresas en Crisis. Actualmente está cursando la especialización en Derecho Empresario en nuestra casa de estudios, la Facultad de Derecho, y nos va a hablar sobre el tema titulado Hacia un paradigma superador de la situación de pagos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Germán y a Evelyn por haberme invitado a participar en estas jornadas. En particular, yo voy a hablar sobre la necesidad de superar el concepto de cesación de pago de cara tanto para entrar en el proceso concursal como la necesidad de legislar un procedimiento que abarque desde que arranca la crisis hasta que se entra efectivamente en una situación similar a la cesación de pagos. La legislación concursal argentina es de, más allá de alguna reforma parcial, es del año, para ser bueno, del año 95, por no decir del año 72 con algunos parches del año 95, que introdujo sistemas del derecho anglosajón que nunca terminaron de arrancar porque estamos ante sistemas económicos y jurídicos bastante
muy distintos a lo que pueden ser, por ejemplo, en Estados Unidos. En este caso, después de más de 30 años, de casi 30 años de vigencia, demostró la ley que ha sido totalmente ineficaz para lo que se refiere a reestructuración de pasivos, y la principal prueba de eso es que un porcentaje altísimo de los concursos preventivos terminan en quiebra. Uno de los principales motivos por los cuales la mayoría de los concursos terminan en quiebra es por la temporalidad o la tempestividad de la presentación en concurso, y también porque la ley adopta prácticamente la misma solución para todas las situaciones, salvo algún caso específico como aseguradoras, bancos, bueno, ahora el tema de las entidades deportivas. Son muy específicos los supuestos donde no es que se exceptúen, sino que directamente la ley no se puede aplicar directamente a una ley como si fuera un concurso preventivo o una quiebra común y corriente, por las características de la actividad y demás. A líneas generales, primero voy a hablar respecto de lo que hay que hacer, lo que considero que habría que superar en relación al concurso preventivo propiamente dicho, y después en relación a los procedimientos previos. Los sistemas de reestructuración de pasivos se pueden caracterizar por las vías de acceso en dos grandes grupos. Los sistemas de entrada única, que son aquellos cuando hay una situación cuando hay dificultades o una situación de cesación de pago o de dificultad económica de carácter general o de insolvencia, se presenta el deudor y es el juez, muchas veces asesorado por la sindicatura o por algún organismo específico, donde evalúan la situación particular, la viabilidad futura de la empresa, y en base a eso determinan si corresponde o se justifica la apertura de un concurso o si directamente se inicia la etapa de liquidación. Desde el punto de esta solución, es muy atractiva desde el punto de vista académico y desde el punto de vista teórico, pero es todo lo contrario desde el punto de vista práctico, porque nunca una situación de insolvencia es tajante. Siempre hay grises, siempre hay peros, siempre hay discusiones donde un juez donde termina cargando el juez, en particular sobre definir qué empresa es viable y cuál no, y donde además no siempre es evidente si una empresa es viable o no, sobre todo porque pueden sobrevenir circunstancias y un montón de situaciones. En el caso, después están los sistemas que tienen dos o más vías de acceso, que es donde pueden presentarse de forma alternativa o sucesiva, como pasa en la legislación argentina, donde una quiebra se puede transformar en concurso preventivo o un concurso preventivo puede derivar en una quiebra. También acceden a este sistema Brasil y Colombia, pero siempre está presente en estos casos el tema de la cesación del presupuesto objetivo que necesita superarse, el presupuesto objetivo de la cesación de pagos. Ahora bien, en el caso de la cesación de pagos como presupuesto objetivo del estado de insolvencia, nos encontramos con que está presente de una u otra manera. Hay otros conceptos como la de las dificultades económicas de carácter general o las dificultades financieras de carácter general que no son estrictamente lo mismo que un estado de cesación de pagos, pero que llegan, pero que a la hora, en cuanto a la respuesta que se le da a un deudor en crisis, terminan siendo igual. Porque la cesación de pagos, en vez de ser un presupuesto objetivo, termina siendo la consecuencia de una situación de hecho ya instalada en la empresa. Hoy por hoy, el derecho concursal está orientado más a prevenir la insolvencia que a sancionar o a tratar de liquidar la empresa o a reestructurar el pasivo. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que si no se amplía el abanico de presupuesto objetivo de una forma un poco más flexible y también los sujetos legitimados, todo esto en el marco del proceso de reestructuración judicial que acá conocemos como concurso preventivo. Y se dan herramientas para facilitar la temporalidad o la tempestividad de la presentación en concurso, siempre va a terminar corriendo atrás de los acontecimientos la solución judicial. En ese sentido, por eso es que se propone en el trabajo presentado justamente la idea de avanzar hacia un nuevo paradigma o una legislación donde se arranque desde que la crisis de la empresa empieza a mostrar los primeros síntomas, entre que se producen los primeros síntomas de crisis y que puede terminar en una cesación de pago o en dificultades económicas o financieras de carácter general. Para esto es necesario, primero que nada, arrancar con un cambio en el presupuesto. En este procedimiento necesitamos presupuestos objetivos distintos a los de la quiebra, mejor dicho, a los del concurso preventivo.
porque tienen que ser presupuestos más flexibles, tiene que haber, por lo menos en mi opinión, se tendría que tratar de la imposibilidad ya de la empresa, no de la impotencia del patrimonio para hacer frente a obligaciones líquidas exigibles, sino una imposibilidad de hacer frente con los fondos líquidos o con las rentas que se sacan de giro normal y habitual de la empresa directamente. Y no necesariamente tiene que haber un incumplimiento generalizado, sino posiblemente de algunas obligaciones y que otras estén cumpliendo. Ahora, la solución tiene que abarcar tanto las obligaciones que están en mora como las obligaciones que están en proceso de ejecución, por el hecho de que la situación de mora muchas veces puede acarrear que a la larga afecte la sostenibilidad de lo que se está cumpliendo. Por un lado está esta situación y por el otro lado también tenemos el tema de que es necesario también rescatar algunos institutos propios del concurso preventivo donde sirva para justamente una solución colectiva, digamos, o una reestructuración global de pasivos, que sería en este caso principalmente el fuero de atracción, la dirección por parte del juez del proceso, una dirección inquisitiva, como ocurre con una quiebra o con un concurso, obviamente la presencia de una sindicatura, y también, obviamente, un abanico de legitimados para abrir estos procedimientos y también una regulación muy minuciosa para que esto no sea una maniobra dilatoria y maliciosa para retrasar lo inevitable que puede llegar a ser una declaración de quiebra o un concurso preventivo. En este caso, es fundamental todo lo que sea un sistema de premios y castigos o una ponderación judicial donde un juez advierta que ante una posible existencia de una cesación de pagos o de una situación similar a una cesación de pagos dentro del marco, ordene abrir el proceso que corresponda, ya sea una reestructuración judicial propiamente dicha, ya sea una declaración de quiebra y eventualmente algún agravante por intentar avanzar en este sentido. También otro aspecto fundamental de estos procedimientos es que tiene que tratarse un procedimiento breve y rápido, porque de eso hace que ahí radique el éxito, tanto para la empresa, porque el fundamental objetivo de esto desde el punto de vista del deudor es que la empresa continúe en marcha y mantenga niveles de actividad, niveles de producción, niveles de empleo, y también para el acreedor, para la solución que te da el tema de cobrar rápido, porque justamente uno de los grandes problemas del concurso preventivo, además de llegar tarde, es la situación de total indefensión que es la que termina un acreedor, si es que puede cobrar algo, porque el concurso puede terminar en quiebra, el bibliografario no cobrar y demás. En ese aspecto, la solución, una de las mejores soluciones la da la legislación francesa. La legislación francesa tiene pasó de un sistema sancionatorio a un sistema de prevención de crisis, donde tiene un sistema de agrupación de empresas, donde hay grupos de prevención, donde hay organismos similares a lo que acá podría ser la Inspección de Personas Jurídicas o el Registro Público de Comercio, organismos en los que se agrupan las empresas, no coactivamente, no los organismos de contralor, sino que las propias empresas se agrupan de una determinada manera, intercambian información y hay una autoridad de control que examina esa información que se intercambia y si se advierte algún tipo de indicio de alguna crisis, se conmina a las empresas que están en esa situación a hacer cesar esas causales o a encaminarlo de una forma temprana. Después está el procedimiento de alerta, que es cuando ante un determinado disparador, ya sea por pedido de un acreedor que lo detecta, por pedido del propio deudor, se da intervención a lo que es el Tribunal de Comercio en Francia, donde para que se inste a la empresa ya desde el Poder Judicial mismo a que tome determinadas medidas para hacer cesar y prevenir este tipo de situaciones de insolvencia. Ahora, también se le da al tribunal la facultad de sancionar al deudor en caso de que no cumpla los requerimientos, como puede ser, porque una de las primeras medidas que se toman es el que se facilite al tribunal determinada documentación financiera o contable para evaluar la situación de la empresa. ¿Qué pasa? Si un deudor es reticente a aportar la información que se necesita, no va, ahí tiene que haber una coerción que directamente opere sobre el deudor. También está la posibilidad de la designación, pero esto ya a pedido del deudor, de un mandatario ad hoc que trate de facilitar las soluciones de representación, ya sea de la empresa, del deudor, y concertar soluciones.
que, bueno, esto nos empalma con otra alternativa que determina que es la conciliación. La conciliación es la facultad que tiene el deudor de solicitar ante, en este caso en Francia, el Tribunal de Comercio, la designación de un conciliador ante una existencia de crisis económicas, financieras o jurídicas, para que facilite un entendimiento con los acreedores, esto siempre hablando de manera colectiva. Todo esto son procedimientos colectivos y no individuales. También se puede hablar, en este caso, puede haber incluso en este caso una cesación de pago por un plazo inferior a 45 días, no más que eso. Después, bueno, viene el proceso de salvaguarda, que tiene presupuesto bastante parecido al concurso preventivo, pero es como que está en una etapa inferior. Es donde se encuentra, donde también hay una imposibilidad de enfrentar el pasivo exigible, pero sin llegar a la cesación de pagos. Ese es un procedimiento que lo que tiende es evitar justamente pasar a la siguiente etapa, que es la reestructuración judicial. Ya la reestructuración judicial pasa a una situación, a un instituto muy parecido a nuestro concurso preventivo, lo mismo que la liquidación judicial, que es muy parecido a la quiebra. Fundamentalmente, cuando se empiezan a enfrentar las primeras situaciones, la respuesta que da la legislación es justamente procedimiento de alerta. Después, cuando la conciliación ya presupone las dificultades que antes habíamos mencionado, y cuando la crisis ya está presente, es donde empieza el procedimiento de salvaguarda. Y después, cuando ya se advierte el sistema del estado de cesación de pago, es donde empieza a entrar el procedimiento de reestructuración judicial. En este caso también se hace hincapié en la necesidad de la dirección del juez, donde el juez, ante la posibilidad de que ya sea que caiga en cesación de pagos la empresa durante el cumplimiento del acuerdo al que se homologó por una conciliación, o detecte una cesación de pagos en medio de un procedimiento de salvaguarda, donde ordena ya sea abrir el concurso, ya sea derivar en una situación de quiebra. En este caso es fundamental la dirección del proceso, porque sin un plazo breve y sin un elemento coercitivo que permita acotar todo tipo de maniobras que se podrían interpretar como una mala fe del deudor, no funcionaría. Ahora, por eso es que también la ley justamente ha quedado grande en este sentido, porque legisla para una situación que llega, o sea, la ley llega tarde a la situación. Por eso es necesario pasar de un paradigma al otro. Por eso mismo es que también una futura reforma tiene que haber también tiene que haber una serie de apercibimientos para el caso de que el concurso preventivo se agrave por un uso erróneo o malicioso, se termine en un concurso preventivo en una situación peor a la que se hubiera entrado si no se hubieran entrado los procedimientos previos. No necesariamente tendría que ser una situación de quiebra, pero sí tal vez imponerse una carga al deudor a los fines de reestructurar el pasivo, porque no puede tener las mismas consecuencias un concurso preventivo donde se obró diligentemente, donde se presentó en tiempo, que un concurso donde uno llegó por una mala situación, por un mal manejo de un procedimiento de alerta, de salvaguarda o de una conciliación. Bueno, hasta acá es donde termina mi exposición, y sobre la necesidad de dar un giro copernicano en la legislación concursal. Sobre todo de cara a que no se ha hecho lo que siempre se habla en la materia, que en los momentos en que no hay crisis es para repensar un nuevo sistema concursal. Acá hoy estamos en una situación donde no se intentó ninguna reforma y estamos con las herramientas del año 95 a las puertas de lo que augura ser una crisis económica bastante severa. Como coordinador académico de desarrollo cultural, Paulo va a cerrar con las palabras de conclusión de la jornada. Bueno, de todos, felicitarlos a todos, fueron tan buenas las exposiciones como los trabajos, y
y extenderles a todos también una invitación. Este es un año de Congreso de Derecho Concursal. En octubre se van a llevar en Buenos Aires el Congreso Argentino y Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal, que estos trabajos pueden servir de punto de partida para seguir trabajando para llegar a octubre, pasando por Santa Fe el 3 de mayo, que están las jornadas preparatorias, por junio acá que están las jornadas preparatorias en nuestra casa. Sí, fui tomando apuntes, difícil tarea la mía ahora tener que hablar sobre un poco de todos los temas, pero sí, lo que noto, ciertas palabras claves que se fueron repitiendo en todos los trabajos. Hay una insatisfacción total con la ley concursal. Y todos me hacen así, ahora que sí. O sea, estamos todos de acuerdo en la reforma de la ley concursal. Hoy en día que se está hablando de una posible designación de una comisión para la reforma de la ley concursal, bueno, es un tema que es la hora de la verdad, porque precisamente lo que está en crisis es el propio derecho concursal. Ya Cámara desde el año 1980 hablaba de la falencia, es decir, señores, lo que está en crisis es el propio derecho concursal. Es decir, no sirve el derecho concursal para dar respuesta a la insolvencia, como veíamos en aquella primera clase, Marcelo Bétjar, que decía que el derecho concursal es la respuesta legal a la insolvencia. ¿Da respuesta? No. De acá de todos los trabajos notamos la insatisfacción en algunos casos ante el periodo inflacionario. Los 3 primeros trabajos, por orden alfabético, quedaron acomodados de tal manera que trataron el mismo tema con panoramas totalmente diferentes. O sea, 2 posturas más extremas y Emanuel hay una postura intermedia, pero sin lugar a dudas tratan un tema actual y que está siempre presente en los procesos concursal, como es el de la inflación. Y trajeron a la luz, aunque no lo nombraron, un viejo libro de Adolfo Rouillon, que es Indexación Concursal, libro de Astrea ya por el año 1986 o principio de la década del 90, que hoy en día ese libro estaría totalmente actualizado. Enzo habló de la conclusión de la quiebra. Son todos temas de agenda concursal. Cuando nosotros hablamos de agenda concursal, temas de debate actual en el derecho concursal. Y temas que tienen que ver, también todos coincidían en el redimensionamiento, si seguimos a Rivera, de los principios generales del derecho concursal. Ya no es el derecho concursal como era hace 20 o 30 años atrás, cuando yo, por ejemplo, lo estudié, que todos ustedes saldrán muchados, yo también, de la mesa de examen. Porque, por ejemplo, el doctor Cardini agarró la vieja obra de Conil Paz, allá del año 1996, y mezclaste todos los capítulos. Pero es verdad, ese libro estaba tasado en las distintas formas de conclusión de la quiebra. Y está bien que hayas mezclado todos los capítulos, porque de eso se trata. Es decir, no tienen que ser la ley tan estricta. Es decir, me recordó un viejo trabajo de Héctor Alegría de la flexibilización de la interpretación de la ley concursal. Y es un día que tenemos que pensar así, ya no es más el derecho concursal del siglo XX que venía de la vieja ley del 72, del derecho italiano, el Código Civil y Comercial italiano, ley alimentaria italiana del 42, es decir, hay una apertura más a un derecho de bancarrota del mercado. Y el primer trabajo, en cierta manera, habló de eso, de ver la quiebra de una manera diferente, como no la terminación, sino el punto de partida para algo nuevo, en cierta manera, el fresh start de los norteamericanos, que algo se incorporó con la ley de 1995 que abrigó en el Código de Bancarrota. Y también un análisis, en cierta manera, económico del derecho, una oportunidad ante este escenario inflacionario para terminar una quiebra y, en cierta manera, buscando un equilibrio, como decía Emanuel, porque lo pensás desde el lado del deudor, pero tampoco en perjuicio de los acreedores. Bueno, Martín, que no es menor, él es juez y muy osado su postura, avanzó sobre la constitucionalidad del artículo 127 de la ley de concursos. Y también planteando eso, es decir, que no queden insatisfechos los acreedores, que no sea lo que Rivera decía, el derecho concursal, el derecho de la insatisfacción permanente. Es decir, si yo tengo un crédito en dólares, ¿por qué me va a agarrar el concurso y no voy a cobrar nunca más o voy a cobrar especificado? Y darle mayor, en definitiva, credibilidad a los procesos concursales, que no son una herramienta para defraudar. Tomo lo que decía Emanuel y es lo que yo siempre digo, cuando uno se enfrenta a un cliente, a un concursado, hay que decirle que el concurso no es una forma de no pagar, es una forma de pagar de manera diferente. Es decir, también defendamos nuestra profesión, porque es verdad, los procesos concursales tienen mala fama, pero también muchos de los responsables somos nosotros los que participamos en el proceso concursal. Y sin lugar a dudas, Martín trajo un tema
actual, hoy en día, con el tema de los créditos en moneda extranjera a través de este fallo de la Sala A de la Cámara Nacional de Comercio. Bueno, y Emanuel se vio su mirada gremial como miembro del Colegio de Abogados de Santa Fe, porque fuiste directamente a decir no solo hay que modificar la ley, sino también la actuación judicial. Y sí, mucho pasa por ahí. Pensemos que siempre las soluciones concursales, como la tercera vía que vos nombraste, que por lo que entiendo postulás incorporarla en una futura reforma concursal, nació de manera jurisprudencial, allá en aquel viejo fallo de Díaz de Carlucci, Pedro López o Línea Vanguard. Y también algo que noté en todos los trabajos, no para cualquiera son las cosas que ustedes proponen. O sea, no se jode, digamos, o sea, para deudores de buena fe, es decir, que no se perjudiquen a los acreedores. Todos mostraron la preocupación respecto de que el proceso concursal no sea un mecanismo para no pagar y que busque el equilibrio que le permita la salida al deudor, ese nuevo comienzo al deudor, pero también el recupero del crédito a los acreedores, que no pase lo que decía también ahí Emanuel, que es verdad, en la práctica, me concurso y una gran cantidad de pasivos queda totalmente afuera, porque ¿qué sobre que me debe? Voy a tener que ir a verificar, voy a tener que ir a pagar a un abogado, no voy a cobrar nunca más. La pérdida del interés que tienen los acreedores en el proceso concursal. Bueno, acá Carla lo que trató ella, un tema que tiene que ver también con otra forma del derecho concursal, que se evidenció en los trabajos de todos, o sea, esa mirada del derecho concursal desde la teoría general del derecho. Ya no va más estudiar o conocer el derecho concursal solo conociendo la ley 24.522. Lo tenemos que poner, como diría Lorenzetti, ese diálogo de fuentes y en este caso entender el derecho concursal en clave constitucional. Entender que estamos viviendo, nos guste o no a los concursalistas, nos pesa mucho, en un Estado constitucional y convencional de derecho, como dice Andrés Gil Domínguez, o como dice un santafesino, Rodolfo Luis Vigo, que hemos pasado de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional de derecho. Es decir, ya no podemos estudiar la ley concursal sin mirar lo que dicen normas de jerarquía superior, como tratados internacionales de derechos humanos o la Constitución Nacional. Vino hace mucho tiempo la constitucionalización del derecho privado y vino para quedarse. Vino con la reforma que como la compañera mencionaba, la reforma constitucional del 94, el 75 y se hizo 22, y sin lugar a dudas adquiere mayor dimensión con el título preliminar del Código Civil y Comercial del año 2014. Y muestra cómo la jurisprudencia puso en crisis algo que antes era indubitable, como era la autosuficiencia del régimen de privilegios concursales. Y Alfredo también va por los temas que vimos al principio, que era la prevención de insolvencia. Yo escuchaba a Alfredo y me acordaba de Marcelo Gerhard, su tesis doctoral y su libro de la prevención de la insolvencia. Y en cierta manera, ¿hacia dónde va el derecho concursal hoy en día? Es decir, ya no solo priorizamos la reestructuración por sobre liquidación, sino como no sirve el derecho concursal, tenemos que prevenir la insolvencia, tratar de tomar al deudor antes de que se instale insolvencia, porque lo que decía Alfredo es realidad, o sea, en la práctica la mayor parte de los concursos preventivos fracasan, terminan en insolvencia, y Alfredo iba para el lado de lo que está yendo el derecho concursal, el tema de la directiva europea sobre insolvencia, que empieza a hablar de un derecho preconcursal, nuevos presupuestos objetivos, que lo discutíamos ya desde el proyecto Rojo en España en los años 80 y que algunas legislaciones lo han incorporado o incorporan nuevos presupuestos como la ley colombiana que mencionaba, la 1116, o la ley española que hablan de insolvencia o insolvencia inminente. En definitiva, todos hablan de un nuevo paradigma, de nuevos derechos concursales. El tema es que ya llevamos ¿cuánto tiempo de la ley concursal sin ningún tipo de reforma? Yo recuerdo siempre uno de mis maestros, el doctor Ernesto Granado, dijo en el Congreso de Insolvencia ya del año 2006, ¿por qué no aprovechamos este tiempo de no crisis para repensar una nueva ley concursal? No hubo ninguna reforma de la ley concursal. Y además, siempre la ley concursal llena de injertos, llena de parches que hablaba, porque de una ley netamente publicista, que venía del año 42 de la legislación italiana, los vientos soplaban para otro año en la década del 90, y nos fuimos hacia el Código de Bancarrota. Nada más que felicitarlos y que sean el punto de partida para encontrarnos todos en Buenos Aires, octubre de este año. Gracias y felicitaciones. Gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla. Nos vemos.
Gracias.